Fuera del Terreno con Félix Luzón. Hola, feliz día para todos. Tal como les prometí y ustedes decidieron en la encuesta que hice a través del Twitter, vamos a hablar hoy, y a Dios gracias, ayer hubo una especie de consenso entre el sindicato de jugadores y Major League Baseball para crear las condiciones de una potencial temporada que pueda comenzar, digamos, en junio, a más tardar en julio, pero donde se hicieron consideraciones que eran importantes esperar para que este podcast tuviese la relevancia del caso. Y se tocaron temas muy interesantes que colindan con el tema básico que es habrá o no habrá temporada de Grandes Ligas. Es una decisión que no está en manos de nadie, estará en manos de Dios nada más, saber cuándo vamos a salir de este grave problema, pero sí, como seres humanos racionales tenemos que desde ya comenzar a dejar sentadas las condiciones de una potencial temporada, y para ello pues han venido conversando de una manera sensata, independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que se decidió, pero hubo una comunión entre las partes para buscar que se produzca una temporada de béisbol basado en todos estos inconvenientes que hemos tenido, que lejos de apoyar o ayudar a que tengamos un panorama claro, posiblemente cada día lo vemos más difícil. Pero evidentemente las partes y en cualquier área de nuestra vida todos debemos estar apuntalando hacia crear las condiciones para cuando se abran las puertas de nuevo en nuestra vida diaria y en nuestra vida profesional. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que se habló, de lo que se acordó ayer. Hoy hasta ahora, al momento de hacer este podcast, no ha sido debidamente oficializado por las partes, bien sea por el sindicato o por la asociación de jugadores, pero como todos sabemos, ambos son actores importantes de esto, porque para que puedan haber cambios en una temporada que está basada en un convenio colectivo vigente, tiene que haber un acuerdo, no podía haber sido unilateral. El primer punto, y digamos el más importante, y voy a apoyarme dado que es muy reciente y no lo tengo de memoria, me voy a apoyar con las notas que tomé. El más importante es la intención de regresar a los campos de entrenamiento a mediados de mayo, comenzar los juegos posiblemente a finales de junio y tratar de llevar la temporada hacia su máximo de juegos, que son 162 juegos, y posiblemente pues hasta ahora no se ha concretado, y también dependiendo de las inclemencias del clima que se modifica ya a finales de octubre, cómo sería la temporada, pero en líneas generales hay disposición de hacerlo. Eso hace que haya una voluntad de extender todo esto hasta el playoff y Serie Mundial y tratar de terminarla evidentemente antes de que finalice el año. Los jugadores de alguna manera presionaron, o el sindicato presionó, para algo muy importante que va más allá de las cuestiones monetarias, que era para mí más difícil de pelearlo, y por ende entiendo que el sindicato en ese sentido entregó esa herramienta, como es el tema de pelear por los salarios que no se devengarían si la temporada no hubiese comenzado. Yo siempre lo he dicho, otro hubiese sido el panorama si al menos un día de temporada hubiese habido. Al no haber habido temporada, son muchos los factores a favor de MLB para poder decidir o para poder poner sobre la mesa el hecho de que no tenían que pagar salarios si la temporada no ocurriese. El sindicato de jugadores propuso y llegaron al acuerdo de que de no haber temporada, todos los jugadores que estuviesen en el roster de 2019 se les anexase una temporada completa. Si hubiese temporada, evidentemente se haría de acuerdo al tamaño de esa temporada y se asignaría los tiempos de servicio prorrateados por el número de días que se jugó la temporada. Fíjense que en el caso de estos jugadores agentes libres para esta temporada, o que se convertirían en agentes libres en esta temporada, de no haber temporada o juegos, estos jugadores para el año siguiente, Dios mediante que pueda haberlo entonces, ya van a haber cumplido un año adicional y pudieran ser agentes libres sin haber jugado un solo partido esta temporada. Ahí hay ciertas consideraciones que como acucioso del convenio colectivo me permito comentar, como es el hecho de que
Espero que más adelante sigan aclarando ciertos puntos, pero por lo menos el tema de las ofertas calificadas y la compensación que se lleva a cabo por ellas va a tener para mí un efecto negativo en aquellos equipos que contrataron agentes libres que rechazaron ofertas calificadas, porque si bien el draft, tema que vamos a hablar en la segunda parte, se va a reducir a 5 rondas, y en esas 5 rondas cabe cualquier compensación, no es menos cierto que cuando estos equipos negociaron con estos jugadores agentes libres, negociaron sobre la base de recibir 30 jugadores en un draft y no 5, porque más adelante voy a explicar por qué sigo creyendo que el draft va a ser del tamaño de las rondas y van a ser muy pocos los peloteros que firmen por detrás del draft. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero vuelvo al tema de la agencia libre que se va a ver afectada por esto, y muchos de estos jugadores pues van a tener esa bondad de poder recibir un año de servicio aun cuando no haya temporada. Ahora bien, el otro punto importante que se negocia es un adelanto de 170 millones de dólares que da la Major League Baseball. Eso es alrededor de un 5% de los salarios al sindicato, para que lo distribuyan los jugadores y pueda remunerarlos en este par de meses. Yo creo que ahí le salió una gran jugada a Major League Baseball, quien se exime de disputar legalmente, contractualmente o en una mesa de negociaciones dura, negociar 3-4 billones de dólares que se van en nómina todos los años a cambio de 170 millones de dólares por 2 meses, solamente entregando un año de servicio. Eso me parece que es una gran jugada de parte de Major League Baseball, que vuelve otra vez a poner sus espuelas sobre la mesa y vuelve a... En este caso creo que hay mucho más beneficios para el dueño que para el jugador. Pero como todo esto, uno hacer juicios de valor es bien difícil, sobre todo cuando uno no está dentro de la mesa de negociación. Pero Major League Baseball logró un excelente cometido con esto de los 170 millones de dólares, donde los jugadores con contratos garantizados tendrán la prioridad sobre aquellos que no tienen contratos garantizados. Como lo he dicho, no todos los contratos de Grandes Ligas son garantizados, porque aquellos contratos al menos de arbitraje, contratados en arbitraje o prearbitraje, es decir, acuerdos que se llegan antes de las audiencias, son contratos que hasta que no se edifica el roster de 26 en este año no tienen garantía. Por lo tanto, una vez que los equipos diseñen los rosters o mejor dicho, tampoco se sabe si van a ser unos rosters que van a diseñar en estos días o unos rosters que vienen diseñados desde el año pasado, que sean los jugadores que vayan a cobrar estos 2 meses. Eso tampoco está claro. De alguna manera, entonces, esta parte salarial, esta parte donde se jugaba mucho el tema de los ingresos, creo que es una batalla que se libró independientemente de las condiciones, muy a favor de los dueños de equipo, que logran de verdad quitarse un gran dolor de cabeza, como hubiera podido haber sido una queja laboral, porque al no haber temporada no hubo pago a cambio de 170 millones de dólares para cubrir 2 meses, con el hipotético supuesto de que va a haber una temporada en junio y en mayo se abrirían los campos de entrenamiento. El otro punto importante, vamos a dejarlo para la segunda mitad, y tiene que ver con el draft de regla 4, mejor conocido como el draft universitario del béisbol, y las famosas firmas de jugadores amateur internacionales. Fuera del terreno con Félix Luzón. Antes de hablar en detalle de los 2 temas que comenté al final de la parte anterior, es importante que hagamos hincapié en algo que yo he venido comentando desde hace algún tiempo en mis redes y en mis comentarios personales, programas de radio, entrevistas que me han hecho, de que yo considero que Major League Baseball ha venido haciendo un trabajo, y el comisionado incesante, un trabajo continuo de sentar las bases para tener el mejor escenario posible para las negociaciones del año 2021. Yo creo que hoy o ayer, con estas negociaciones, acaba de dejar la mesa servida para muchos temas, y sobre todo en un tema importantísimo como es el tema de la inversión en talento. Ya hemos venido conociendo pinceladas por parte de Major League Baseball, por parte del área de operaciones, cuando en el año pasado habló de un inminente draft para el 2021,
donde por supuesto no hubo consenso por parte del sindicato, quien les dijo de eso hablamos cuando sea el momento. Ahorita no. Las atrevidas, llamémoslo así, decisiones del comisionado Manfred, entre las cuales una de las más importantes, pienso yo, y no llenó tanto el bulto mediático como otras, como lo fue la potencial reducción de los equipos de ligas menores en 42 equipos, en una inminente conversación que viene ahora en septiembre. O sea, son puntos que tienen que ser tomados en cuenta hoy para entender el por qué se suceden este tipo de decisiones y que no nos podemos dejar llevar por el momento, por la influencia del estado de situación que tenemos para aceptar o no aceptar algún tipo de, digámoslo, de propuesta por parte de, en este caso, cualquier contrincante, bien sea MLB o MLBPA. Lo digo porque MLB deja sentadas las bases para la reducción inminente de la inversión en talento. Eso es un hecho. Ya habían dicho meses atrás que querían reducir las rondas de 30 rondas, valga la redundancia, del draft a 20, es decir, de 40 rondas, que es donde está ahorita, a 20 rondas, es decir, una reducción de 600 jugadores, que colinda perfectamente con esa otra decisión de rebajar los equipos de ligas menores, porque usted rebajar los equipos de ligas menores y rebajar la capacidad que tiene de tener el talento en las granjas, evidentemente tiene que reducir la entrada de talento a esas granjas. Y de eso, los que van a recibir el gran corte son los jugadores que entran por el draft y los jugadores amateurs internacionales, y lo he venido diciendo desde hace más de un año. Y aquí está la gran prueba. Han reducido el draft, evidentemente me parece de verdad patético, 5 rondas de draft, estamos hablando de 150 jugadores en un universo de 1200. Imagínense lo que podrá sucederle en cuanto a corte de talento al draft, a los jugadores amateurs internacionales. Ellos posponen hasta, o a más tardar, no es que va a ser en enero, a más tardar el 1 de enero de 2021, proponen la firma de los jugadores amateurs internacionales. Y esto tiene un problema grave que no se dieron cuenta. Es que si los jugadores amateurs internacionales firman su contrato posterior al draft de regla 5, ese draft de regla 5 que cuenta para su elegibilidad, y recuerden que la regla dice que el jugador debe ser elegible para entrar en el roster de 40, al quinto draft de regla 5 posterior a su firma, no al quinto año del draft de regla 5. Si usted firmaba en julio, el draft de regla 5 de diciembre era su primer draft de regla 5 que contaba para su elegibilidad. En este caso, si usted firma después del, digamos, 7 de diciembre, una fecha hipotética del draft de regla 5, ese jugador estaría perdiendo un año para ser elegible en el roster de 40, y eso no debe suceder. Y yo desde esta tarima les comento y les digo a todos los agentes latinoamericanos y de cualquier parte del mundo que tengan jugadores a firmar bajo este sistema, deben negociar con los equipos que su firma tiene que ser antes del draft de regla 5. Independientemente de que también se debe negociar que esos exámenes médicos que son previos a una aprobación del contrato por parte del comisionado, el cual tiene hasta 90 días, pudiera retrasar esto hasta finales de marzo. ¿Y qué es esto? Bueno, la recepción del dinero referente a los bonos, que no solo es necesario para los jugadores, sino necesario para los agentes que manejamos este talento y que teníamos una inversión cuantiosa desde hace más de al menos 2 años con cualquiera de estos muchachos. Entonces, esto no es un tema, y hago la acotación de manera enfática porque también estoy pidiendo a todos los que quieran contactarme, porque necesitamos y necesariamente hay que hacerlo, solicitar una reunión tanto con Major League Baseball en el área de lo que es el Partnership Program y tanto con el sindicato, para que de una vez por todas, cuando este tipo de situaciones prevalezca en discusiones, al menos seamos informados previamente de las decisiones y, ¿por qué no?, consultados, porque en el caso de que nos hubiesen consultado a nosotros y en lo personal a mí, yo hubiese puesto este punto en cuenta. No podemos firmar
después del draft de regla 5 porque el daño es enorme. Entonces, la fecha no hubiera tenido que ser 1 de enero, sino hasta el draft, un día antes del draft de regla 5, por ejemplo. Eso es una cosa importante. El otro punto importante es un tema impositivo, y es que si los jugadores firman el 1 de enero o reciben el dinero, que es lo peor, porque no es el momento de la firma, es el momento de la recepción del dinero, lo reciben en el año 2021 y por alguna razón este jugador va a jugar, aunque sea un día en los Estados Unidos, es decir, puede comenzar en Dominicana y a mitad de temporada lo traen a Estados Unidos a jugar en la Liga de la Costa del Golfo o en la Liga de Arizona, ese jugador tiene que pagar impuestos. Y esos impuestos, ustedes saben del tamaño que son, y serán impuestos prorrateados, por supuesto, por el número de días que trabajó en los Estados Unidos, pero tiene que pagar sus impuestos. Y eso no está dentro de la cuenta de ningún jugador amateur internacional, porque son muy pocos aquellos que no pasan por Dominicana y vienen directamente a jugar en los Estados Unidos, pero con el atenuante de que el bono lo cobraron un año atrás. Entonces, cuando van directo a jugar a Estados Unidos, ya cobraron el bono, ya recibieron el dinero en el año fiscal anterior y no hay ningún problema, al menos con el fisco norteamericano. Pero si usted recibe $1 en el año 2021 y juega un día en Estados Unidos, que es muy probable, sobre todo para el poco talento que se va a negociar, que de eso no hemos hablado, usted tiene muchísimas probabilidades de tener que apartar una buena tajada de su bono, digo, a los jugadores para cancelar sus impuestos en los Estados Unidos. Más allá de que el equipo, por motus propio y porque puede hacerlo, se los retenga. Entonces, estas son dos variables, pero supremamente importantes que no tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque es inminente que en el 2022, señores, va a venir un draft. Estas son las condiciones: reducir la inversión en talento y llevarla a la justa medida. Yo no creo que un draft de regla 4 históricamente o a futuro va a ser un draft de 5 rondas, no lo veo así, pero evidentemente en un año donde la inversión está mermada, donde los ingresos y la planificación de los mismos no tiene las mismas proyecciones ni el mismo sentido, es lógico que la inversión en talento baje. Pero de una vez también le digo a los que pretenden creer que para el año 2019 van a honrar 950 a 1000 firmas, como lo hicieron, en el 2020, como lo hicieron hasta 2019. El año 17, 18 y 19 fueron años, por lo menos 17 y 18 años de más de 1000 firmas. El año 19 ya andaba por 950 firmas y quedaban $5 millones. No dudo que hubieran llegado a las 1000, pero para el 20 no lo veo. Y mucho más si lo que hay en el carril de entrada del talento hacia el estacionamiento de talento es de 150 jugadores del draft de regla 4. No veo, de verdad, y se lo digo con toda claridad a los que tienen jugadores previamente acordados, no veo cómo van a ser los equipos para cumplir con seguramente más de 500, 600 jugadores o no sé cuántos que puedan tener previamente cerrados. Así que tener mucho cuidado, y yo, siendo cualquiera de las personas que tiene jugadores cerrados, tomar a mi teléfono y comenzar a conversar con los personajes que me ofrecieron ese dinero y que en teoría pues me deben cumplir. Pero quiero que saquen esa cuenta: 150 jugadores en el draft de regla 4, que por cierto, muchos me dirán, pero no, eso puede subir a no sé cuánto. ¿Por qué? Porque los jugadores que se firmen fuera del draft, es decir, jugadores reconocidos como agente libre, le pueden dar $20,000. Y yo me hago la pregunta: ¿ustedes creen que un jugador universitario va a venir a jugar por $20,000? ¿Cuántos jugadores universitarios no van a decir, yo prefiero estudiar un año más y entro en el draft el año que viene? Son muchos. 150 jugadores es la mitad del talento verdaderamente remunerado del draft, que son las 10 primeras rondas, los que se llevan el 80% del presupuesto. Es decir, no el 80, se llevan un poco menos. Es decir, son los que están fuera de los últimos $90 millones, que son 900 jugadores a $100,000. Porque los primeros 300 jugadores son los de talento de valor variable, que va desde el primer pick del draft hasta el número 300. Entonces, esto tiene consideraciones muy importantes que hay que tomar en cuenta, pero las bases las deja sentadas. Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero esto entonces lo que va a permitir ahora la reducción de los equipos de ligas menores. No, esto es parte de ello. Todo son pedazos de un todo y de una especie de juego de estos
de pedacitos que ha hecho el nuevo comisionado, el comisionado Manfred, de unos años para acá, de crear este tipo de condiciones. No veo cómo luego de sacar una temporada con 150 peloteros del draft de regla 4, con X, no quiero decir número, de talento internacional, pero lo van a bajar seguramente, mucho. No veo cómo para el año que viene, manteniendo la misma regla que se firmó, ¿ok?, de esperar hasta enero y tal, vayamos a ver un año 2020 también y lleno de firmas y más de 1000 firmas. No lo veo. Este negocio está llegando a donde se demostró en el año 2016 con ese convenio colectivo. ¿Hacia dónde va Major League Baseball? Y es hasta aquí. Está creando las bases de un nuevo concepto del negocio. Y eso que todavía falta, lo más importante: agencia libre, competitive balance tax, impuesto, el programa de ingresos compartidos, arbitraje, todo eso falta. Pero ténganlo por seguro que cuando eso venga a finales del 2021, esto que se negoció hoy va a volverse a poner sobre la mesa. Yo te di esto, tú me diste esto y ahora yo te pido esto. Eso es lo que hay que tener bien claro, y se comenzó ya a jugar el béisbol que se juega fuera del terreno, y ya para mí comenzaron las negociaciones. Estos son negociaciones del convenio colectivo, esto no lo cambian, esto va a seguir así, y la reducción del talento o de la inversión en talento es una de las cosas que más ha apostado Major League Baseball, porque cuando usted revisa el incremento de las inversiones en talento, que cuantitativamente por supuesto aumentan, desde el punto de vista relativo han ido disminuyendo, porque el crecimiento de los ingresos ha sido mucho más que proporcional que el crecimiento de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión en talento está supeditada a otras variables que no se llaman ingresos de los equipos. Está supeditada a inflación, está supeditada incluso a variables externas. Esas son situaciones que hay que cambiar en el nuevo convenio colectivo. Hay que de verdad hurgar dentro del CBA y encontrar dónde están las ventajas para los jugadores de cualquier nivel, bien sea del talento emergente, del talento que están haciendo y que está ahorita en todas las academias, hasta el talento que está de salida del béisbol. Por eso yo aplaudo la convivencia, aplaudo que haya habido un acuerdo, todos los acuerdos son buenos, aplaudo que todos querramos temporada, pero no podemos confiarnos en que se abren las compuertas de una revitalización del negocio. Para mí viene ahorita un periodo, un compás de espera, un compás de tranquilidad, y el año que viene veremos cómo otra vez tanto el sindicato de jugadores como la Major League Baseball tienen que volver a sacar sus garras y comenzar a sentarse a negociar un convenio colectivo que va a ser bastante fuerte. Muchísimas gracias. Yo mejor me quedo tranquilito en el dogao. Óyeme, no seas cobarde, que yo sé que te ha gustado. Agarra tu bate, que esa niña es demasiado. Tienes miedo que el umpire diga. Estás ponchado. Ella me tiene. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.